de variaciones, pero lo que tenga que ver con extensión. ¿Ya? Cálculo de variaciones, pero lo que tenga que ver con extensión. ¿De acuerdo? Prácticamente ya estamos entrando en la parte de ver cuáles son las extensiones a nivel de cálculo de variaciones. ¿De acuerdo? Acá vamos a ver básicamente lo que es. Vamos a ver lo que son la aplicación a problema de bolsa. ¿De acuerdo? Aplicación a problema de bolsa. ¿Listo? Entonces, esta es la extensión más típica, más común, vamos a llamarlo así, lo que son aplicaciones a problemas de bolsa. ¿De acuerdo? Aplicaciones a problema de bolsa. Dice, ¿no? Dada la complejidad de los ejercicios, ¿de acuerdo? Dada la complejidad de los ejercicios, coma, identificar y hacer parte de un proceso de optimización al valor residual. ¿Ya? Al valor residual. Miren, a ver, dada la complejidad de los ejercicios, es importante dos cosas. ¿Ya? Primero, identificar y al mismo tiempo y hacer parte de un proceso de optimización al valor residual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, dado el siguiente planteamiento. ¿Listo? Dado el siguiente planteamiento. A ver, dice así: maximizar la siguiente expresión para una variable de estado que va de una integral de 0 a t. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuyo funcional está en función al tiempo, y sub t, y t por la derivada de t. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay problema, es todo lo que habíamos aprendido. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de problemas de bolsa, justamente viene el siguiente o la siguiente función, ¿no? La función g, que va a depender del tiempo de yt y de y', ¿no? Entonces, cuando les ponía acá, dada la complejidad de este ejercicio, hay un punto que en este caso nosotros tenemos que aprender a identificar qué, lo que está de color verde, ¿ya? Identificamos, perfecto. Ahora hay que hacer parte de un proceso de optimización a este valor residual, ¿ya? En realidad es un valor residual que también les he puesto acá, ¿listo? Entonces esto representa un valor residual, ¿listo? Representa un valor residual, ¿ya? Entonces, ahora justamente uno podría decir, pero ¿qué es un valor residual? Ahorita les explico qué es un valor residual, ¿ya? Sin embargo, a ver, solamente para hacerles hincapié en algún aspecto, ¿ya? Acuérdense que cuando yo les decía lo siguiente, ¿no? Recuerden, ya, eso no copien por favor, yo les decía, recuerden, y les indicaba, chicos, hay que maximizar la siguiente expresión, les decía, de repente, para una integral de 0 hasta t, ¿no? Dado este ejercicio, probablemente uno podría decir, oye, dado este ejercicio, ¿no? Sujeto a y evaluado, x evaluado en 0 y x evaluante igual a una constante. ¿De acuerdo? En este caso, del saque yo siempre les había dicho, para este tipo de ejercicios normalmente siempre se va a aplicar una ecuación de Euler, ¿de acuerdo? Una ecuación de Euler que nosotros
ya la hemos trabajado. ¿Listo? O sea, este tipo de ecuación. ¿Por qué? Porque esto se deriva para este intervalo de este integral de 0 a t. Entonces, por lo tanto, esto sí perfectamente va a encajar. Pero, ¿qué sucede cuando hay ejercicios de este tipo? Inmediatamente uno dice, el valor residual no es parte de este integral. ¿De acuerdo? A ver, si uno diría, a ver, no hay problema, lo voy a aplicar la ecuación de Euler. Correcto, puedes aplicar la ecuación de Euler a este ejercicio. El asunto es que este valor residual como una constante se va a ir, no es parte del proceso de optimización. Entonces ahí ven, o ahí está más que todo la dificultad. ¿Ya? Entonces este tipo de ejercicios, cuando se presenta un valor residual, es necesario incorporarlo dentro de esta función para así justamente el ejercicio sea parte, para que así este valor residual sea parte del proceso de optimización. ¿De acuerdo? Pero así como está, aplico esa ecuación de Euler, simplemente esto se va a ir, ¿no? Es como una constante, no tiene mayor importancia. Entonces el asunto, cuando nosotros tenemos problemas de bolsa, lo que nos dice lo siguiente es, hay que identificar y saberlos incorporar dentro de esta función para que justamente la ecuación de Euler, como opera dentro de este intervalo de 0 a t, justamente recoja y así sea parte del proceso de optimización. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí les voy a explicar pero qué es ese valor residual y por qué normalmente en este tipo de ejercicios justamente se toma en cuenta. ¿Ya? Miren, fíjense, normalmente, a ver, para que un poco se pueda aterrizar mejor este tema de valor residual, ¿ya? A ver, vamos a ver, me voy a salir un poquito del curso y voy a explicar, ¿ya? A ver, voy a mencionarles acá. No, ¿ya? Va a ser un poquito ordenado, ¿de acuerdo? Y voy a decir la explicación de valor residual. ¿De acuerdo? Explicación del valor residual. ¿Ya? Y en este caso voy a hacer uso justamente de un flujo de caja. ¿Ya? De un flujo de caja. ¿De acuerdo? Flujo de caja. Lo que también hoy día se llama como cash flow. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto dice así. A ver. Miren, a nivel de un flujo de caja vamos a tener 4 componentes. ¿Ya? Vamos a llamarlo. Este es un flujo de caja. A partir del séptimo semestre, esto va a ser, olvídense, hasta el día que se muera, ¿ya? Por lo menos los chicos que hagan proyectos, ¿de acuerdo? Los flujos de caja. Tiene 4 componentes, ¿ya? Lo que se conoce como ingreso de operación. Tiene lo que se conoce como el costo de operación. Tiene los costos de inversión, ¿no? Tiene lo que se conoce como costos de inversión. ¿Listo? Muy bien. Eso es para hacerlo un poquito acá ilustrativo. Ya. Tenemos siempre a partir del periodo 0, 1, 2, 3, 4, hasta 10. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, dice así: los ingresos de operación siempre se dan a partir del periodo 1, ¿ya? Y todo ingreso de operación siempre es positivo. Ahí está, lo estoy poniendo hasta el periodo 10. ¿De acuerdo? Los costos de operación, como son costos, entonces, ¿qué son? Pues son gastos. Entonces, eso también lo voy a considerar, pero con signo negativo. ¿Ya? Muy bien. Los costos de inversión se realiza siempre en el periodo 0. Todo costo de inversión es un gasto antes del periodo de operación. ¿Me puedo entender? Hasta ahí ya tenemos los 3 componentes de un flujo de caja. El primero, el segundo, el tercero. Ahora viene el cuarto, que es justamente el que a nosotros nos interesa. El cuarto se considera como valor residual. ¿Ya? Valor residual. Oye, ¿y qué es el valor residual? A ver, hagan de cuenta que acá este flujo de caja tiene 10 años. Como han visto, tiene 10 años.
¿sí? Tiene 10 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Los costos de inversión se han realizado en el periodo C. ¿Listo? Ya, imagínense, por ejemplo, no sé, pues que hay fotocopiadoras, máquinas, normalmente todo lo que es maquinaria se considera 10 años de vida útil. ¿De acuerdo? Imagínense, ya, hasta automóviles, ya, 10 años de vida. ¿De acuerdo? Imagínense que sea adquirido en el periodo 0 para justamente trabajarlo durante los 10 años, ¿ya? Muy bien. Cuando desde el punto de vista contable dice, cuando un activo cumple su vida útil, normalmente se considera valor residual. A ver, ¿eso sirve? Sí sirve. Por ejemplo, ustedes no sé si ven andar esas cucarachitas del año 70, todo, ¿verdad? Pero ¿qué es contablemente cómo se considera valor residual? ¿Cuesta? Claro, nadie te va a regalar, cuesta. Si alguien eso te lo quiere vender, oye, cuesta. Hoy en día, en verdad, no sé si ustedes se percatan por los lugares donde viven, compro papel, fierro, todo lo, o sea, no sé, pues televisores, bicicletas que ya ni sirve, señores, todo sirve. Esas cosas, cuando un proyecto termina, oye, se va generando todos los activos que ya cumplieron su vida útil, pero eso, ¿dónde lo registras? ¿En qué periodo lo registras? En el último periodo, que vendría a ser en el año 10. ¿Con qué? Con signo positivo. Todo cuesta, todo, chicos, ¿no? Entonces, es como que yo les dijera, chicos, por ejemplo, este data, 10 años, ya tiene valor residual. ¿Cuesta? Claro, por lo menos algo nos hará. Ya, ¿ve? Entonces, el valor residual normalmente se considera en el último periodo de operación. Ahí se cierra todo el proyecto, entonces ahí justamente se registra, pero con signo positivo. ¿Ya? Ese es justamente el concepto de valor residual. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿qué es un valor residual? Pues el valor residual implica justamente activos que ya cumplieron una vida útil, pero para lo cual en el último periodo registra con signo positivo, porque eso, cuando la empresa se deshace, siempre cuesta. Por eso se registra con signo positivo. Entonces, cuando yo les digo acá, miren chicos, normalmente nos hemos acostumbrado a optimizar esto. Ah, claro. Sí, de 0 a t. Pero ¿qué sucede? Como diría uno en t más 1. Ah, hay un valor residual. Así como eso, más allá de este periodo, imagínate que esto es pues ya 9 o 10 años. Pero acá, en el año 10 también se genera un valor residual. Aquí está. Entonces ahora el asunto es cómo le vas a poner acá dentro de esta integral para que así sea parte del proceso de optimización. ¿Me dejo entender con el ejercicio que les he dado? Correcto. Entonces ese es valor residual. Y esto hasta cierto punto tiene resultado o tiene aplicación muchísima, chicos. Por eso es la parte de extensión a nivel de cálculo de variación. ¿De acuerdo? Entonces, con que ustedes me hayan entendido la estructura de un flujo de caja que tiene 4 componentes y el cuarto justamente tiene que ver con un valor residual. Claro, este es un escenario de tiempo discreto. Tiene la misma figura en tiempo continuo, o sea, la explicación es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto va a ser pues, cómo metemos ese valor residual dentro de esta integral. Ese va a ser nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, como que me hayan entendido eso, ese flujo de caja ya. Más adelante ustedes ya verán acá pues, cómo se calcula el BAN, el FIR, que ya es más a nivel de un curso de formulación y evaluación del proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tengo algo claro lo que es valor residual. ¿Ya? Con esa breve explicación de lo que es un valor residual, vamos a justamente hacer lo siguiente. A ver, pregunta, ¿no? ¿Cómo, de acuerdo, cómo introducir el valor residual dentro de la función objetivo? ¿Listo? Miren, cómo introducir el valor residual pero dentro de la función objetivo. Con todo lo que les había explicado, correcto. Ya sé que es un valor residual, correcto. Ahora es cómo lo metemos dentro de esta integral. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya la pregunta. ¿Listo? Pero para eso vamos a utilizar una pequeña,
Ahora empezamos con el siguiente razonamiento. ¿Listo? Empezamos con el siguiente razonamiento. A ver, digo lo siguiente. Z sub t es igual a, vamos a considerar esto, siguiente, ¿ya? A zt más menos un z sub 0. Ya, es como una especie de una variación, ¿ya? Es como que z sería la variación entre zt y z al valor inicial, ¿ya? Entonces no es algo que podría decir es súper complejo, ¿no? Por eso decía, hagan de cuenta que este zt es igual a un zt menos su variación inicial o su punto inicial, ¿de acuerdo? Entonces uno podría decir acá, donde este valor de zt no es otra cosa que la integral de 0 a t de la derivada de z sub t con respecto al tiempo por la derivada del tiempo. ¿De acuerdo? O sea, estoy empezando con esto, ¿ya? Con este aspecto, con este planteamiento, que no es cosa nueva, nada de eso, ¿verdad? Simplemente es como una variación de x igual a xt menos un x0, algo así nada más estoy haciendo, ¿ya? Entonces, bajo eso, por favor, hay que echarle mucho, ¿ya? Muy bien. Entonces, mi razonamiento se podría hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, fíjense lo siguiente acá. A ver, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Zt va a ser igual a una integral de 0 a t de la derivada de z con respecto a la derivada de t o la derivada de t, ¿ya? Más menos un z. ¿De acuerdo? Más o menos así quedaría, ¿ya? Les repito, parto de este punto. Bueno, es algo así similar, variación de x como que si fuese z igual a z0. Pero no estoy considerando acá como variación de z, simplemente z nada más, ¿ya? ¿Dónde reemplazo esto que estoy considerando? ¿Dónde reemplazo esto? Esto lo voy a reemplazar por acá, nada más. Ahí reemplazo y más o menos me quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es igual a integral de 0 a t de z' t de la derivada de t. ¿De acuerdo? Más menos z sub 0. ¿Listo? De esa manera lo podía considerar. A ver, pero uno diría, pero ¿por qué has hecho eso? ¿Y qué tiene que ver esto con este valor residual? Muy sencillo, porque ahora simplemente lo que voy a decir es lo siguiente. Si zt va a ser igual a gt. Ah, ya. ¿Y qué es justamente zt? Va a ser igual a la función g, que está en función al tiempo, y sub t y y prima t. ¿Listo? Es decir, tú puedes reemplazar en todo esto, evaluando, tú podrías decir esto, la función g base al tiempo, y t y prima t va a ser igual a ¿qué? A la integral de 0 hasta t. ¿De acuerdo? ¿De quién? De la derivada de g con respecto al tiempo, coma, y t y prima t con respecto al tiempo, y todo eso por la derivada de. Bueno, más o menos la función g evaluada en el punto inicial 0, y evaluado en 0, y prima evaluado, así más o menos queda. ¿De acuerdo? Oye, ¿ya sabes cuánto vale g? Claro, ahora sí ya sé cuánto vale este valor. Si quieren, reemplazamos porque este es el valor residual. El que aparece, este es mi valor. Ese es mi valor residual. ¿De acuerdo? Como es mi valor residual, perfecto. Entonces ahora digo lo siguiente. Reemplazando
la función de valor residual, reemplazando la función de valor residual en el planteamiento inicial. En el planteamiento ¿listo? En el planteamiento inicial. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ahora sí ya sabemos. Oye, me dijiste lo siguiente, vamos a ir a maximizar, ¿de acuerdo? La siguiente expresión para una integral de 0 a t, ¿de acuerdo? Cuya función depende del tiempo de y y de y' con respecto al tiempo. Muy bien, ahí aparece la función de valor residual, ¿correcto? Entonces, más, reemplazo directamente por eso, que vendría a ser integral de 0 a t, ¿de acuerdo? Derivada de g o en función al tiempo, y t, y t, todo eso con respecto al tiempo. Y eso por la derivada de t más menos la función, pero evaluada en el punto índice. ¿Listo? ¿Ya está? Y con eso simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Juntamos o simplificamos. Maximizamos, ojo, siempre la siguiente expresión para un integral de 0 a t. ¿De acuerdo? Y digo lo siguiente, ya se puede juntar, ¿verdad? No hay problema. Corchete, la función base al tiempo, y t, más la derivada de g en función al tiempo, y sub t, y t, todo eso con respecto al tiempo. Derivada de t se va fuera el corchete. ¿Listo? Y por acá me va a quedar más o menos el valor inicial del valor residual. ¿Listo, señores? Así más o menos me quedaría. ¿Ya? Si se dan cuenta, no es tampoco complicado hacer un paso previo a lo que es un valor residual. ¿Ya? Con el ejercicio se va a entender mucho mejor de lo que justamente queremos hacer en ese punto. ¿De acuerdo? Hasta acá, justamente, lo que ya uno dice, perfecto. Tenía la función inicial, muy bien. Ahora ya le hemos introducido el valor residual, pero dentro de esta integral, de 0 a t. Ahora sí puedes aplicar ecuación de... Ahora sí se puede. ¿Ya? Sí se puede. ¿Listo? Entonces ahora ya es justamente el valor residual parte de la función para que así sea justamente parte del proceso de optimización. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Así? ¿Chévere? Muy bien. Muy bien, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? El ejercicio, pero para eso, chicos, necesito que ustedes hayan estudiado el paper. ¿Listo? Necesito que ustedes hayan estudiado. ¿Listo? Necesito que hayan estudiado. Han estudiado el paper que les he enviado. Se les he puesto ayer en la plataforma virtual. Si ese paper no me lo entienden, probablemente no me van a entender lo que voy a hacer ahora. ¿De acuerdo? A ver, sin embargo, a lo que ustedes, a lo que yo les voy explicando, eso sí o sí lo tienen que hacer proceso de retroalimentación. Si no lo hacen, porque lo que voy a trabajar ahora es una aplicación de ese paper. En el paper, claro, está el ejercicio, pero no está el proceso de desarrollo. Ahí está el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, me acuerdo en las sesiones anteriores me preguntaban y me decían, ¿de dónde sacan los ejercicios? Muy bien. Ahí ese paper que ya lo tienen, si quieren lo imprimen, no hay problema. De ese tipo de papers también obtengo algunos ejercicios para justamente trabajarlos con ustedes, ¿de acuerdo? Porque en verdad son mucho más interesantes en cuanto al tema de aplicación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver rapidito nomás en esta parte, vamos a ver hasta dónde me captan la esencia de la idea. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí un ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es. Voy a jalar al paper de Nordhaus, ¿ya? Al paper de Nordhaus. Como les repito, está en inglés, van a tener que hacer ese pequeño esfuerzo, ¿ya? Está en inglés, ¿de acuerdo? El paper trata sobre lo que es estructura en el costo de ajuste y demanda laboral, ¿ya? Dice así: la estructura de
costos de ajuste, estructura de costos de ajuste, y al mismo tiempo habla sobre el mercado laboral. ¿Sí? Mercado laboral. Son dos temas, en verdad, súper aplicables. ¿Ya? ¿Quién es el autor? El autor justamente es Daniel Hamermesh. ¿No? Es Daniel Hamermesh. ¿De acuerdo? A los chicos les hacía replicar este paper para el caso peruano. Esta es una aplicación, pero para el caso norteamericano, ya sobre el tema de la estructura de los costos de ajuste y mercado laboral. Ya es netamente para el caso norteamericano. Sin embargo, a los chicos en el curso les indicaba, vamos a trabajar, pero para el caso peruano, les decía, ustedes van a trabajar esto para el caso peruano, les decía, ¿no? Entonces, y de esa manera también se hacía de alguna manera una especie de réplica. ¿De acuerdo? A ver, ¿de qué trata este paper? ¿Ya? Les cuento un poco más o menos la intuición. ¿Ya? A ver. Breve a lo que trata el paper. Breve a lo que trata el paper. ¿Ya? Breve a lo que trata el paper. Correcto, lo estoy poniendo así. ¿Ya? A ver, dice lo siguiente este paper. ¿Listo? Dice así. A ver. Hamermesh se preguntaba una cosa. Decía lo siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si existe una variación en los salarios? ¿De acuerdo? En los salarios. Es decir, ¿qué sucede cuando hay una variación? ¿Qué sucede si existe una variación en los salarios? Imagínense que haya, ¿cuánto es ahorita la remuneración mínima? 1200. 1500 o 1025. ¿Quién da más? 1200 creo. ¿Listo? A ver, ¿qué sucede si hay una variación de esa remuneración mínima? Incluso ya estamos quejando, miren, incluso ya están diciendo que debería de haber, ¿ya? Entonces ahí incluso ya dijeron, pero oye, una variación de la remuneración mínima no beneficia a una población necesitada, sino es un pequeño porcentaje, ¿ya? Pero, o sea, la pregunta, la motivación del paper que desarrolla Hamermesh tiene que ver con esto. ¿Qué sucede si existe una variación en los salarios? Entonces, Hamermesh dice una cosa, ¿ya? Hamermesh dice una cosa. Se puede presentar dos cosas, ¿ya? Se puede presentar dos cosas. Por un lado, vamos a tener lo siguiente. Miren, por un lado vamos a tener lo siguiente. A ver, ustedes por micro, ¿qué saben? ¿Qué sucede cuando se presenta una variación en los salarios? Por micro, ¿qué sabemos acá? El trabajo puede disminuir. Correcto, claro, ¿no? Cuando hay un aumento, hay una reducción de la demanda laboral, ¿de acuerdo? Se va a presentar una reducción en la demanda. Reducción en la demanda, pero en este caso de L sub T. Reducción en la demanda de L. Correcto, eso lo sabemos, claro. Efectivamente, porque el profesor en algún momento en micro decía, cuando este salario que decía Hamermesh aumenta, como hay una relación inversa con la demanda, porque quienes demandan trabajo son las firmas, quienes ofertamos somos nosotros, ¿de acuerdo? Ante un incremento en la remuneración, lo que hace es que las empresas demandan menos trabajo. ¿De acuerdo? Demanda menos trabajo.
Eso es lo normal, ¿ya? Por eso es que se evalúa y dice, por favor, no aumentemos todavía la remuneración porque los que al final sufren, ¿quiénes son? Las empresas que contratan, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay esa subida de la remuneración, imagínense que suben, no sé, a 1.200, miren lo que va a suceder. Como va a subir la remuneración mínima, entonces las empresas van a hacer eso, ¿de acuerdo? Ya, eso por micro lo sabemos, ¿ya? Pero yo pregunto, y acá hace Hammermes otra pregunta, pero muy interesante, y dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de ajuste? ¿Cuál es la velocidad de ajuste? Es decir, ¿qué pasa si mañana sube la remuneración mínima? Mañana salen del peruano. ¿Listo? Dice que suba ya hasta 1.200. Perfecto. ¿Las empresas qué hacen? ¿En el día van a despedir trabajadores? No pueden. Porque, pucha, que hay leyes que favorecen a los trabajadores, tú no puedes hacer eso. Pero en micro nos han enseñado eso. Da la impresión que cuando hay esto, inmediatamente va. Pero nunca le hemos preguntado al profesor, ¿pero cómo se da eso? ¿Cuál es la velocidad de ajuste? ¿Cómo hacen? Esto me hace recordar algo. Imagínense que ustedes están viviendo ahí una casa alquilada. Se portaron mal, no sé, pues hicieron una noche de búnker, ya imagínense. Y la señora es algo estricta, ¿verdad? ¿Sabe qué, joven? Usted incumplió las normas. No le dice desocúpame ahorita, te dice por favor, este mes anda buscándote tu cuarto, a fines de lo desocupes. ¿Qué te da? Tiempo. Un tiempo. Eso es como una velocidad de ajuste, que normalmente aquí sucede. Entonces les repito, en micro no siempre se ha dado esto. O sea, está bien la figura, sube y baja. Pero ¿y cuál es la velocidad de ajuste? ¿En cuánto tiempo se hace eso? ¿Un mes, mes y medio, 2 meses, 3? Entonces, porque no es sencillo despedir a los trabajadores, ese es el asunto. Probablemente incluso eso dura hasta un semestre. Entonces, después de un semestre, las empresas se empiezan a deshacer, pero gradualmente, de los trabajadores, ¿no? Es decir, oye, ya has cumplido tu contrato, por lo tanto, mira, sabes que ya no te voy a volver a contratar, pero cumpliste tu contrato, ya, ahí está el asunto. Entonces, no sé si ahí me dejo entender. Hay una velocidad, ¿cuál es la velocidad de ajuste? ¿De acuerdo? Pero esto sí o sí tiene que ver justamente cuál es la velocidad de ajuste en LT. Y esto que ven ustedes, la primera pregunta, lo que decía Hammermes era lo siguiente, ¿ya? Esto que ven ustedes, ¿cuál es la velocidad de ajuste? Y la velocidad de ajuste le voy a poner como esto. Es decir, a medida que va pasando los días, a medida que va pasando el tiempo, correcto, gobierno, ya me la metiste, me fregaste, subiste la remuneración, muy bien. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, ¿cómo voy ajustando trabajo? ¿Te das cuenta? Y al final, como tú dices, pasados 6 meses, ¿con cuánta cantidad de trabajo efectivo te quedas? ¿No? Cantidad, con cuánta cantidad de trabajo efectivo te quedas. O sea, ¿cuánto es la magnitud, la cantidad? Una cosa es la velocidad, que la base justamente la velocidad de ajuste en la cantidad de trabajo que vas haciendo por periodo de tiempo. Pero después de 6 meses, ¿cuál es la cantidad de trabajo efectivo? Te quedas. ¿Con cuánto te vas a quedar? Si tenías 10, te quedarás con 8, con 6. ¿Ve? Entonces, más o menos, Hammermes te va dando con esta interrogante, ¿de acuerdo? Intenta sacar 2 respuestas. Y esto es justamente la motivación que le lleva a desarrollar su paper. ¿De acuerdo? Entonces, miren, claro, en esencia esto no lo van a encontrar en el paper. El paper es técnico. ¿Qué significa técnico?
que probablemente no le entiendan nada. ¿De acuerdo? Pero ese tipo de papers son así, ¿ya? Es un paper que está publicado en el NBER, y en el NBER, pues ahí son papers los mejores, y uno de los papers que se publican ahí, pues. Entonces, ese es el mejor cuartil de publicación. Pues. O sea, ahí no te va a explicar el paper, no te va a explicar esto que yo te estoy diciendo, o sea, no, o sea, es bien técnico, eso da a entender que tú ya sabes, ¿de acuerdo? Para entender ese paper tienes que saber un poco de la micro, tienes que saber un poco de econometría, tienes que saber el otro, el más importante, optimización dinámica. Sin eso no vas a poder entender el tema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, breve a lo que trata el paper de Hammermes. En realidad, de esto trata. ¿Ve? ¿De qué está hablando? De lo que es demanda laboral. Aquí está, ¿ve? Parte de lo que es mercado laboral, ¿qué es? Acuérdense, dentro del mercado laboral hay dos componentes. Uno que es la demanda laboral y el otro que es la oferta laboral. Entonces, cuando dice mercado laboral, puntualmente está hablando de eso. ¿De acuerdo? Por eso dice que sucede cuando hay una remuneración, una variación con la demanda laboral. Y el otro, estructura de los costos de ajuste. ¿Por qué lo dice estructura de los costos de ajuste? Porque cuando hay una variación en la remuneración, como para la empresa es un dolor de cabeza, cómo hace ajusta sus costos. Por eso dice estructura de los costos de ajuste. Porque para una empresa no es tan fácil ajustar costos. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes? Miren, como esto sí debería quedar claro. Cuando los docentes nuevamente somos contratados acá en la universidad, ¿acaso nos pagan del primer mes? Nada. Segundo mes y esto con suerte todavía. ¿Por qué? Porque la oficina de remuneraciones de la universidad demora ajustando costos. O sea, no es rápido. O sea, es muy lento en el tema. Por eso es que este es un ejemplo claro. La estructura de los costos de ajuste. Demoren a ajustar, oye, a ver, ¿qué docentes nuevos? A ver, hay que ver, tiene un proceso, vamos ajustando. A ver, ¿eso cumple con el techo presupuestal? Claro que sí, ya, listo. ¿Ve? Estructura de costos de ajuste. Lo que hace la universidad también lo hace una empresa en términos micro. Va ajustando sus costos de acuerdo a la demanda laboral. ¿Ya? Entonces, no se olviden, dos preguntas justamente que trata de responder Hammermes cuando dice qué sucede cuando hay una variación en la remuneración. Primero, sabemos que esto sucede, correcto, pero lo que dice Hammermes es cuál es la velocidad de ajuste. Cuando se da la medida, en cuánto tiempo la empresa hace el ajuste. ¿De acuerdo? Y al final, después de un periodo de tiempo de 6, de 8 meses, de un año, ¿con cuánta cantidad de trabajo se queda? Entre comillas, diríamos, ¿cuál es la cantidad de trabajo con la cual se va a quedar? ¿No? Después de un periodo de tiempo. Después de un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Dos preguntas que motivan. ¿Ya? Muy bien, con eso ya prácticamente podríamos decir, ya estamos listos para plantearles lo que este señor va a hacer. ¿Ya? Hace un ejercicio bien simpático aquí, no se hará lo que planees. Vamos a nivel micro. Un poco de micro. ¿Ya? Un poco de la microeconomía. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de estructura de costos, ¿el costo qué es igual? Cuando hablamos nosotros a nivel de estructura de costos, ¿qué es igual? Un costo fijo, un costo variable, ¿verdad? Pero normalmente lo típico que nos enseñan con dos variables es esto, ¿verdad? El salario por el trabajo más R por casa, ¿verdad? Ya está bien. Esto es hablando de estructura de costos. Hammermes eso va a coger acá, por eso dice estructura de costos. Eso es lo que lo va a coger. ¿Ya? Muy bien. Y supuesto. El supuesto más importante es en el corto plazo. ¿Qué sucede en el corto plazo, chicos? En el corto plazo, ¿qué sucede? Que
esto es fijo, ¿verdad? Eso se mueve en el largo plazo, eso a corto plazo es fijo. Entonces, con esto, ¿qué podemos rápidamente decir a corto plazo? El dolor de cabeza a corto plazo de la empresa, ¿cuál es? ¿Capital? No, es el dolor de cabeza para una empresa a corto plazo es cómo es que cuando hay mayor o menor cantidad de trabajo, cómo eso afecta a su costo, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de mayor o menor cantidad de trabajo, eso va multiplicado por su remuneración. Y ese es el dolor de cabeza entonces para la empresa. Ya. Entonces lo que hace Hammermes es una cosa muy sencilla. Basado en esto, utiliza su principio de deducción. Pero claro, un principio de deducción basado en un cimiento teórico, eso sí. Y dice entonces, correcto. A corto plazo, como estoy poniendo, el dolor de cabeza de la empresa es costo en función a la variación de trabajo. Que la empresa a corto plazo está pensando, oye, ¿cómo voy a variar mi trabajo? Porque me metiste en un problema con esto. ¿Qué hace que la empresa piense en la variación de trabajo? Cuando se mueve el salario. Eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué estoy poniendo? O sea, por eso le estoy diciendo mucho cuidado. ¿Por qué yo digo que el costo entra en función a la variación del trabajo? Porque oye gobierno, me variaste el salario y ahora tengo que pensar en mi costo, pero en función a la variación del trabajo. O sea, tengo que ir ajustando en el tiempo. O sea, eso no es que, como te decía el profe, sube el salario, baja la cantidad, pero ¿cómo? ¿En qué tiempo? Porque hay una velocidad de ajuste. Tú no lo puedes hacer de la noche a la mañana, sino te mete en un proceso. Entonces, como esto en base, porque esto es fijo, entonces simplemente el costo va a depender de cuánta cantidad de trabajo vas a ir ajustando. Ahí está. Muy bien. Entonces a esto uno dice, por favor, no te olvides de esto. Entonces yo diría un parámetro B multiplicado por L' T al cuadrado más un costo así como un K, una constante. ¿Qué forma, si yo quisiera graficar esto gráficamente, cuál es la forma de esto? ¿Cuál es la forma? Es cóncava convexa. Pregunto, cuando tú revisas una teoría de costos, acuérdate, hoy tienes el costo marginal, tienes el otro costo, Si yo planteo una estructura de costos, no puedo hacerla totalmente alejada de lo que dice la teoría. Si este es el costo, está justamente argumentado, planteado de acuerdo a lo que dice la teoría. ¿Se cuenta? Entonces, por eso te digo, es importante saber un poquito de la estructura de costos. Lo más básico, lo que hace Hammermes es a corto plazo. ¿De acuerdo? Y ahí es donde dice, por favor, ¿sabes qué? Esto lo mantengo quieto. No hay problema, no me preocupa eso a corto plazo. Eso se mueve a largo plazo. Entonces, por un principio de deducción, pero como les repito, el principio de deducción simple, o sea, eso opera cuando tú sabes tu teoría y sabes deducir bien. Entonces, como estoy diciendo, que esta función de costos tiene que estar basado en cuánto vas a ir variando trabajo, porque ese es el dolor de cabeza de tu costo. ¿De acuerdo? Entonces, al final, tu costo va a depender de lo que vayas ajustando. Correcto. Sí, me parece excelente. B, L. Acuérdate, ¿cuáles son las pautas de solución? No puede tener una derivada. Tiene que tener mínimamente dos derivadas. Entonces, me libro. Lo elevo al cuadrado. Y por acá tienes la otra constante. Entonces, como que este es el costo fijo y este es el costo variable. ¿Ven? No estoy haciendo nada mal. Estoy lo que en algún momento me decía, oye, este es el costo variable y este es el costo fijo. Costo fijo y el variable. Como es variable, va a cambiar. ¿Cuál es el gráfico?
Entonces, claro, Hammerich no te va a enseñar el grafiquito, que esto es de... No, el directo va a poner esto. Y esta ecuación tú la vas a encontrar en el paper, pero tú tienes que saber por qué lo ha puesto eso. O sea, si no, como decir, ¿por qué le puso eso? ¿De dónde salió esto? Esto se deduce de esto. Para ser consistente con lo que es estructura de costos, tiene esta forma de gráfico. ¿De acuerdo? Eso, chicos, en relación a los costos. Y por eso es que cuando yo les decía, ¿qué es lo primero que hace una empresa? ¿Minimiza o maximiza? Minimiza costos. Acá está. Ahí está su costo. Entonces, como Hammerich sabe qué es lo primero que hace una empresa, minimiza, maximiza, minimiza, siempre tiene que minimizar sus costos. Y esto es esto. Porque como ya pues gobierno te varió los salarios, pues ahora yo como empresa tengo que ajustar mis costos, minimizar mis costos. Por eso el paper se llama, ahora sí me entienden, estructura de costos. Estructura de costos de ajuste. O sea, porque básicamente dice cómo vas ajustando este costo, pero basado en esto. Por eso es costos de ajuste. Y mercado laboral, porque exclusivamente habla de la demanda laboral cuando hay una variación en los salarios. ¿Listo? Entonces, la primera expresión. ¿Ya? Muy bien. Ahora, una vez que haces minimización de costos, ¿cuál es lo otro? Maximizas. ¿Verdad? Y tampoco no se olvida de ese ejercicio de maximizar Hammerich, ¿no? Muy bien. Entonces, dice una cosa. Un poco de la estructura de costos. Correcto. Como ya sabes lo que es a trabajar con costos, como segundo punto, ¿listo? Como segundo punto, el objetivo de la firma es maximizar beneficios. Miren, como segundo punto, ¿de acuerdo? El objetivo de la firma es maximizar beneficios. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Te acuerdas a qué es igual el beneficio? Ese es igual ingreso total, ¿verdad? Ingreso total, ¿a qué es? Precio por cantidad. Ya sabes eso. Ya está. Ingreso total es precio por cantidad. Ya, bueno, ya está. Sí, ya lo sé. Correcto. Pero fíjate una cosa. Si tú ya has deducido esto, que es tu estructura de costos de ajuste, entonces tú sabes igual el beneficio, que es igual a ingreso total precio por cantidad. Correcto. Entonces, basado en lo que nosotros estamos viendo esta parte, tú podrías igual utilizar un principio de deducción y decir, oye, si a corto plazo el costo está basado en el costo de ajuste, en la variación de la cantidad de trabajo, una vez que tú ajustas todo eso, ¿el ingreso de qué depende? Este beneficio, ¿de qué depende? Ya, sencillo, pues. Hagan de cuenta que tienen un restaurante. ¿Listo? Toditos, tienes 10 cocineros. Subió la remuneración mínima, pucha, de repente un 40%. Subió. Y pagan un 30% a los 10 cocineros, imagínate. Pero no los puedes despedir de la noche a la mañana porque esta es una empresa formal. Entonces tienes que hacerlo gradualmente. De repente, cuando ya terminen su contrato, te deshaces de ellos. Entonces ya no te quedas con los 10 sino con 5. Estás haciendo un costo de ajuste en tu estructura de costos, pero basado en la variación de la cantidad de trabajo con la cual te quedas. Una vez, al final de semestre, cuando ya te quedas, justamente cuando ya haces todo el ajuste, te quedas ya no con 10, sino con 5. ¿Tu ingreso de qué depende? Cantidad de trabajo. La cantidad de trabajo. ¿Pero qué? La fija. Claro, la fija. Acá ya no puedes decir esto, no, ya no vas a meterle esto. Donde ya hiciste todo el ajuste es acá.
Ya zanjaste todo el costo, ya está todo el costo, ya está todo. Entonces tu ingreso únicamente depende ya de cuántos trabajadores tienes. 5, correcto. ¿Eh? Por eso el dolor de cabeza para una empresa siempre, señores, va a ser esto. Sino porque tienen una empresa grande, así como la universidad, otras empresas, estamos armando planilla, por favor, no nos molesten las... Oye, antes de la quincena, por favor, estamos armando, se cierran todavía, porque es doloroso. Una vez cuando ya trabajan, es fácil esto. El beneficio sí depende de cuántos trabajos o de la cantidad de trabajo con la cual vas a trabajar. De ahí va a depender tu beneficio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en el paper de Hammermes esto también está. ¿Ya? Sin embargo, a esto le va a adicionar una cosa. ¿Ya? Dice lo siguiente. La primera derivada de este beneficio con respecto a la cantidad de trabajo, la primera derivada, ¿cuánto sería esto? Siempre, eso les había enseñado, esto es mayor a 0. Y la segunda derivada, ¿de acuerdo? La segunda derivada de esto es menor a 0. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, Hammermes no te da forma al beneficio así como le da forma matemática al costo. Pero acá el estudiante tiene que saber una cosa, ¿ya? De manera gráfica, gráficamente podemos decirlo, fíjate lo siguiente. Mira, fíjate por acá, el beneficio en base a la cantidad de trabajo. Te da la primera derivada mayor y la segunda. Entonces, ¿con eso qué te está diciendo? Que va a tener esa forma. Claramente, no lo digo yo, sino eso ¿quién te lo ha enseñado? La micro. El ingreso total, ¿qué forma tiene? Coca. El costo, ¿qué forma tiene? Ingreso. ¿Sabes? Eso, por favor, no me puede fallar. Como te repito, eso no te va a enseñar en el paper. El paper, por eso les digo, léanlo, es bien técnico, no hay nada de estas cosas así. Yo les estoy enseñando con manzanitas, bien bonito esta parte. ¿Ya? O también para que lo entiendan. Si no dirían, chicos, entiéndanlo por favor del paper. ¿Ya? Muy bien, a ver, con eso, una vez que ya está un poquito aclarado, es justamente plantear el ejercicio. ¿Ya? Y lo que va a hacer es plantear el ejercicio. ¿Listo? Entonces, con eso ya va a empezar a desarrollar. ¿Listo? A ver. Planteamiento formal del ejercicio optimizar, ¿ya? El planteamiento formal del ejercicio a optimizar. ¿Listo? Planteamiento formal del ejercicio a optimizar. ¿Ya? Muy bien. A ver, lo que la empresa dice es lo siguiente, ¿no? Muy bien. Ajá. ¿Cuál es la variable objeto a trabajar? Trabajo. ¿Bien? Trabajo. Igual a una integral de 0 hasta t. ¿Listo? Acá lo que nos va a poner Hammermes es lo siguiente. Oye, ¿cuál es el beneficio? ¿Beneficio de qué depende? El beneficio depende de la cantidad de trabajo con la cual vas a trabajar. Menos el costo de ajuste que tú vas a realizar producto de la variación de los salarios. ¿De acuerdo? Y todo esto, cerramos ese corchete y acá lo vamos a poner. Como el objetivo de la firma siempre es lucro, quiere ver eso al presente cuánto, términos al presente cuánto eso le va a generar con la derivada. ¿De acuerdo? El consumidor o la firma siempre desea actualizar esos beneficios al presente. Este es desde el punto de vista de la empresa. Entonces la empresa siempre desea
o dice lo que ya les había enseñado, oye, tienes tu beneficio menos su costo, ¿esto qué es? Su ingreso, ¿no? Entonces todo eso actualizado al presente. Hasta ahí es lo que te presenta Hammerman. Ahora sí, ahí te lo va a agregar un adicional. Dice una cosa. Más. Ajá. Valor residual. Miren, fíjense lo siguiente acá. ¿Qué pasa cuando la empresa cumple su horizonte de vida de 0 a T? Se sobreentiende que estamos hablando del recurso humano de obra, trabajo. ¿Ya no sirve? A ver, no sé, pues hagan el caso mío, pues yo voy a trabajar hasta los 70 acá, ¿correcto? A los 71, 72 ya no sirvo. Ya, o sea, prácticamente como que ya totalmente obsoleto. No, pues yo me considero a partir de los 70 mi periodo de jubilación como que todavía genera un valor residual. ¿De acuerdo? Porque yo me puedo ir de acá, puedo ir a dictar de repente a otras universidades a nivel de la maestría, de repente ya no en el pregrado, pero puedo generar, ¿no? Entonces sigo generando. O sea, ¿qué voy a generar? Voy a generar mis propios beneficios. ¿Ve? Voy a generar mis propios beneficios. ¿De acuerdo? Ya no costos, claro, porque ya no voy a trabajar en una empresa, sino va a ser para mí, mi propio beneficio. Pero multiplicado por un exponencial siempre elevado a la menor ROT. ¿De acuerdo? Eso que sé, para que se pueda actualizar al presente. Pero, como este es un componente subjetivo, ¿de acuerdo? Eso depende de mí, todo eso sobre ROT. ¿Ven? Ya está. Ese es el valor residual. Así como ustedes lo están viendo, chicos, eso ustedes lo van a encontrar en el paper de. Por eso les digo, revísenlo. Esto es lo que ustedes van a encontrar. Está planteado así. ¿Ya? Entonces, como ya está planteado, simplemente dice, oye, resuélvelo. Ahí no te dice aplica problema de bolsa, hazlo así, no. O sea, el ejercicio ustedes lo van a encontrar de esa manera. ¿Ya? Pero ustedes van, o ya saben identificar que esto viene a ser un valor residual. Es un valor residual. Así como está, no lo puedo trabajar. Yo tengo que hacer un paso previo que justamente es cómo introducir este valor residual, pero aquí adentro. Y una vez introducido, correcto, recién podría aplicar la ecuación de Euler. Entonces acá no vas a utilizar directamente la ecuación de Euler. No, paso previo. Primero metemos el valor residual dentro de esta integral. Recién puedo identificar funcional, recién puedo aplicar la ecuación de Euler. ¿De acuerdo? Entonces eso es justamente lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a trabajar en el valor residual. ¿Ya? Muy bien, tenemos todavía tiempo. Entonces, paso previo lo voy a poner acá. ¿Ya? Perdón, faltan las condiciones. Sujeto a L evaluado en 0, que es un valor dado, así lo vamos a poner. Voy a coger la misma condición del paper, ¿ya? L evaluado en T, libre, ¿de acuerdo? Y T también lo voy a poner libre. ¿Ve? Aquí están las dos condiciones de transversalidad abiertas, libres, ¿de acuerdo? Muy bien. Como el ejercicio ya está, entonces lo que yo voy a poner es desarrollar. ¿De acuerdo? Pero no voy a identificar directamente funcional, sino paso previo, ¿ya? Lo voy a poner así, paso previo. Y el paso previo justamente va a ser trabajar, ¿listo? Trabajar en el valor residual. Paso previo, trabajar en el valor residual. ¿De acuerdo? Entonces, allá está ese valor residual. A ver, ¿qué voy a hacer? Acuérdate, ese valor residual es esto. ¿Ya? Este valor residual viene a ser justamente, acuérdate, si ya lo borré no hay problema, lo voy a volver a poner. La función g en base al tiempo, yt y y'. Aquí es igual a la derivada, integral de 0 hasta t, la derivada de esta función g, base al tiempo, yt y y', todo eso respecto de tiempo con la derivada del tiempo, y bueno, ahí está más o menos la función g evaluado en los valores
inicial. ¿Listo? Entonces, oye, ya sé que esa función va a ser, esta es la función. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo mismo. A ver, primero voy a trabajar esto, ¿ya? Primero voy a trabajar lo que está acá adentro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, ya, excelente. Entonces voy a trabajar esto, ¿ya? Entonces, ¿qué diría? La derivada de, a ver, lo voy a poner así, de la función beneficio va a ser la cantidad de trabajo multiplicado por una exponencial elevado a la menos rho por t. Todo eso sobre rho. ¿Ok? Eso es lo que estoy acá en el numerador. Ah, con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, empezamos a trabajar. Esta es la derivada de un producto. Por acá está 1 y por acá está ahí. Entonces la derivada de un producto. 1 sobre rho lo voy a sacar fuera del corchete para que no me moleste. Así. 1 sobre rho lo saco fuera. Entonces digo lo siguiente. Primero trabajo con el beneficio, ¿ya? En base a él. Digo lo siguiente. A ver, me pide respecto al tiempo, ¿ah? Entonces, pero acá, si te das cuenta, el pi está en función al trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? El beneficio marginal en función a la primera derivada, pero no me está pidiendo eso, sino me pide respecto a t. Sería la derivada de L respecto a t. Eso abreviando es L. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá acompaña este exponencial elevado a la menos rho. ¿Listo? Ahora sí, como es la derivada de un producto, más. Pero por acá voy a derivar con esto, va a ser menos. Menos rho, ¿de acuerdo? Con este beneficio de función ALT, todo eso por exponencial elevado a la menos rho. ¿Listo? Ya está. ¿Ven? Ya lo he trabajado prácticamente. Esto que vendría a ser esta función g, ya lo he trabajado. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces sería cuestión simplemente acá de ir un poco simplificando, ¿no? Simplificando. A ver, si multiplico todo esto, lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? 1 sobre rho por el beneficio marginal en base a LT, todo eso por L'T por este exponencial elevado a la menos rho t. Todo esto con rho se va, sería menos pi en función a L por exponencial elevado a la menos rho t. Listo. Ya tengo estos señores. ¿Ve? Entonces prácticamente esto que ven ustedes acá adentro ya está. ¿De acuerdo? Entonces ahora simplemente es cuestión de reemplazarla ya y simplemente simplificar. ¿Ya? Claro, uno diría, oye, ¿y esto? Correcto, disculpa. De repente por ahí me obvié esto. Más, menos, no hay problema. A ver, ¿a qué va a ser igual eso? Si sabes justamente a qué. Mira, esto va a ser igual a beneficio en base a LC. ¿Sí? Todo eso sobre rho. Ajá, fíjate acá, exponencial elevado a la menos rho, pero en cero. Ya está. Entonces, claro, si estás hablando en cero ceros, simplemente estoy evaluando eso en cero, ¿no? Esto va a ser cero, al final esto, ¿cuánto es? 1. ¿Ves? Entonces simplemente te va a quedar. Oye, ¿y qué es esto? Esto simplemente es una constante. No hay problemas. ¿Ya? Esa es una constante. Listo. Entonces, hasta ahí, justamente, creo que ya podemos ahí trabajar. ¿Ya? Bien, entonces acá ya lo voy a reemplazar listo para que ustedes vayan trabajando en casa. La función del valor residual. El valor residual, reemplazando la función del valor residual. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora sí lo voy a reemplazar. Vamos a maximizar, una variable L sub t a una integral de 0 a t. ¿Listo? A ver, para ser un poquito ordenaditos allá, lo voy a poner beneficio función L menos el costo función L prima. ¿De acuerdo? Todo esto por este exponencial elevado a la menos rho t por la derivada. Ahora sí lo voy a poner, ¿ya? Oye, equivalente de esto, acuérdate que esto es G, ¿ya? Esto es G,
Entonces, como ya tengo esto, justamente, ¿qué es esto? Acuérdate que todo esto es esto. ¿Listo? Entonces reemplazo dentro de esa integral y ya está, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿a qué sería igual eso? Más la integral de 0 a t. ¿De acuerdo? Que en este caso vendría a ser este resultado que directamente lo voy a poner, ¿ya? 1 sobre ρ, ¿de acuerdo? Por y' función LT, todo eso por L' t, ¿de acuerdo? Exponencial término común lo voy a sacar afuera, ¿de acuerdo? Menos el beneficio marginal, no es marginal, LT. ¿Ya? Exponencial elevado a la menos ρ. ¿De acuerdo? Todo eso por la derivada de ¿qué? Ya está. La derivada de. Listo. Más menos, por acá abajito lo pongo, más menos, allá está. Esto que es 0, 1, todo eso, entonces me quedaría simplemente ese beneficio por L sub 0 sobre 1. Ya está. Listo, señores, me quedaría así. Ahora, a eso simplemente es cuestión de poderle agrupar, ¿no? Ordenar. Ordenar. Si a esto vamos ordenando, vamos a tener justamente el siguiente ejercicio. Integral de 0 a t. ¿Listo? A ver, exponencial, derivada sale fuera, un solo corchete, ¿de acuerdo? Beneficio en función a LT menos el costo de ajuste en base a L', ¿de acuerdo? Más 1 sobre ρ, ¿de acuerdo? Y' en función a LT, todo eso por L', ¿de acuerdo? Más pi en función a LT, ¿de acuerdo? Y todo eso afuera, exponencial, ahí está, por la derivada. Más, para mí esto es una constante, no hay problema. ¿Listo? Si se dan cuenta, más o menos lo que ya vamos cogiendo en esta parte va a ser lo siguiente. ¿Ya? A ver, ¿qué sucede ahí? Algo. Pues ya, chicos. Esto es negativo, ¿no? Esto se va y esto se va. ¿De acuerdo? Entonces al final lo que vamos a tener por acá es lo siguiente. LT, ¿de acuerdo? Integral de 0 hasta t, correcto. Y por acá vamos a tener el costo de ajuste basado en L', más 1 sobre ρ. Chequen, de repente algo me he equivocado, por favor. Esa vistita, todo eso por exponencial elevado a la menos ρ t por la derivada de t, ¿no? Más menos una constante. ¿Listo, señores? Oye, tengo yo una función de esta. Costo de ajuste. Acá. Entonces simplemente es reemplazar ahí. Entonces, por acá yo lo puedo reemplazar, no hay problema, la integral de 0 hasta t. ¿Yo sé cuánto vale la función de costo de ajuste? Claro, menos b, reemplazando, por L', elevado al cuadrado, menos, va a multiplicar a esta constante también, ¿de acuerdo? Y más 1 sobre ρ multiplicado por p', por L, todo eso por L', ¿listo? Por exponencial elevado a la menos ρ por la derivada, más menos una constante. Listo, señores, ahí está entonces el ejercicio. A esto recién hay que identificar el funcional objetivo, recién hay que aplicar la ecuación de Euler y todo el proceso que va a ser aplicar las condiciones de transversalidad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya hemos llegado. ¿Se dan cuenta? En ejercicios a nivel de problema de bolsa, señores, hay un paso previo. Eso es lo más importante. De hecho, para el parcial hay un ejercicio para venir. De hecho, desde ahora les digo, paso previo siempre es trabajar en el valor residual. Una vez cuando ya trabajas el valor residual, recién encuentras
justamente, ya tú podrías decir acá, ¿no? Identificar la función objetiva, recién. Y esa función objetivo, pues tú dirías, correcto, ahora sí, yo sé que esa función es igual a menos b por L' elevado al cuadrado menos k más 1 sobre ρ por pi' por LT, todo eso por L'. ¿Listo? O sea, de esa manera, ya todo esto lo van cerrando de esta manera. Todo eso por exponencial elevado a la menos ρ. ¿Listo? Ya está. Ok. Ya eso ya lo puedes trabajar. ¿Listo? Muy bien. Para continuar el juego. Recién también lo puedes utilizar esto en el siguiente sentido. Bien. Entonces sería aplicar la ecuación de... Eso sí, ¿no? Solamente es cuestión de cambiar la variable f sub L' respecto a L' por L2', ¿no? Más f sub L' respecto a L, todo eso por L' más f sub L' respecto al tiempo menos f sub L igual a... ¿Listo? Eso es todo. Y con eso van aplicando, van reemplazando y a ver qué les sale. ¿Ya? ¿Listo? Acá nos quedamos. ¿Listo? Muy bien. Chicos, revisen el paper, ¿ya? Revísenlo, ¿de acuerdo? Para...